Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas. Y lo primero de todo quería disculparme porque hace un tiempo que no subo este tipo de análisis, hace tiempo que no subo ni siquiera contenido a YouTube, y es que estaba bastante liado con otros proyectos, con la nueva formación que he sacado con Centella, que hemos sacado un máster en criptomonedas más inteligencia artificial que está llevando un montón de tiempo crear el mejor programa posible, pero bueno, ya estoy bastante más librado en ese sentido y por tanto ya vuelvo a YouTube con los análisis semanales de mercado cada lunes, y por eso en este vídeo es lo que vamos a hacer. En concreto, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver sobre todo es el tema que ahora mismo está más candente en el mercado cripto, que es el debate sobre si viene un mercado bajista o si esto que estamos viendo en los últimos 2 meses es simplemente una corrección para volver más adelante o incluso pronto a los máximos históricos tanto en Bitcoin como en otras criptomonedas, ¿vale? Así que en concreto en este vídeo vamos a hacer un análisis actual del mercado cripto para ver de dónde vienen estos miedos y estas preocupaciones acerca de un posible mercado bajista. Vamos a especular sobre cuándo podría comenzar esta caída, incluso hasta qué precios podría llegar Bitcoin. Os voy a compartir mi estrategia personal tanto a corto como a medio plazo, nunca recomendándoos que sigáis lo que yo hago, simplemente pues comentándoos, dándoos mi opinión y mi propia estrategia. Y también comentaremos lo que yo pienso que son las mejores oportunidades para 2026 dentro del mercado cripto. Hablaremos de diferentes narrativas, de diferentes sectores, de diferentes criptomonedas que creo que van a dar muy buenos resultados para el que sepa cuándo y dónde comprar durante el año 2026. Y por último, os comentaré una sorpresita para celebrar que estamos aquí de vuelta por YouTube, ¿vale? Así que vamos con el vídeo porque tenemos un montón de cosas que comentar. Y lo primero de todo es hacer un análisis de lo que está pasando actualmente en el mercado, ¿vale? Vamos a ponernos un poquito al día porque llevamos desde prácticamente octubre cayendo con muchísima fuerza. Hemos pasado de 126.000 dólares a llegar hoy a los 85.000. Así que vamos a analizar un poquito qué está pasando y sobre todo vamos a ir al punto clave, que es ¿realmente viene un mercado bajista o no viene un mercado bajista? ¿Vale? Entonces, el primer punto para llegar a una conclusión es siempre el preguntarse de dónde vienen estos miedos o estas preocupaciones, ¿vale? ¿Por qué realmente se está hablando de un posible mercado bajista en Bitcoin? Pues bien, para responder a esto tenemos que analizar 3 factores clave, en mi opinión. El primer factor es la duración de los ciclos de Bitcoin, ¿vale? Ya sabemos que Bitcoin se mueve por ciclos, o por lo menos hasta este momento de la historia se ha movido por ciclos normalmente de 4 años, que han solido estar marcados siempre por el halving. Y pues bueno, siempre hemos tenido dentro de este ciclo de 4 años, 3 años de mercado alcista con subidas muy fuertes y luego 1 año de mercado bajista con caídas bastante fuertes también. Entonces, si extrapolamos lo que ha pasado en los ciclos anteriores de la historia de Bitcoin a este ciclo actual en el que nos encontramos desde prácticamente pues, el año 2022, pues vemos que si este ciclo, el mercado alcista, tiene la misma duración que en los anteriores, lo normal sería que el top o el máximo del ciclo hubiera sido ya en el mes de octubre, que fue precisamente justo cuando marcamos el último máximo histórico en 126.000 dólares, y desde ahí hemos visto una caída ya del 30%, ¿vale? Así que eso es básicamente la primera razón por la que mucha gente está argumentando que sí podríamos estar entrando en un mercado bajista. Luego, aparte de la duración de los ciclos de Bitcoin, también hay que tener en cuenta el ciclo de la liquidez global, ¿vale? Yo estoy convencido que más que por ciclos de 4 años marcados por el halving, Bitcoin ya se está comportando y se va a comportar incluso más así durante los próximos años, es por el ciclo de la liquidez global. Yo estoy convencido de que Bitcoin cada vez es un activo más institucionalizado y que sigue mucho más a la macroeconomía que simplemente a ciclos marcados por el halving, ¿ok? Entonces, lo que ha pasado en estos últimos meses y lo que parece que puede pasar también en los próximos es una contracción en la liquidez, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Que esto lo comentaremos en algunos vídeos próximamente en el canal más a fondo, pero básicamente al haber menos dinero disponible para invertir, menos liquidez llega a Bitcoin, menos compras hay, menos demanda y por tanto el precio ve muchas caídas, ¿vale? Y por último también la pérdida de indicadores técnicos clave. Y en este caso estoy hablando de la media móvil de 50, ¿vale? Que es probablemente el indicador más importante a nivel técnico para determinar en qué fase del ciclo estamos en Bitcoin. Como veis, ha sido siempre una media móvil muy clave que cuando se ha perdido siempre ha significado el comienzo de un mercado bajista. Ocurrió aquí en 2014, ocurrió aquí en 2018 y aquí volvió a ocurrir en 2022. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que justamente ahora, hace prácticamente 2 semanas,
ha vuelto a suceder ese acontecimiento, hemos vuelto a perder en Bitcoin la media móvil de 50 y por eso mucha gente está especulando también con que este hecho significa el final de un mercado alcista y el comienzo de un mercado bajista. Entonces, estos son básicamente los tres argumentos que se están dando para justificar un posible comienzo de un bear market y yo personalmente estoy bastante de acuerdo, ¿vale? Considero que sobre todo lo que tiene más impacto es la liquidez global a nivel macroeconómico y también la pérdida de la media móvil de 50 en gráfico semanal, que para mí es el indicador más importante en el gráfico de Bitcoin a medio y largo plazo, y por eso entiendo mucha gente que se ha puesto bajista y entiendo que el escenario más probable desde mi punto de vista es que en los próximos meses podamos ver una corrección incluso mayor, que podemos llamar mercado bajista, bear market o corrección más importante. Ahora veremos ciertos detalles puntuales que nos puedan dar pistas sobre si realmente es un bear market, es una corrección o qué detalles tenemos que tener en cuenta en esta ocasión y en este momento sobre todo del ciclo de mercado y también de la macroeconomía. Para resumir todo esto, yo creo que el escenario más probable es que sí que veamos un bear market porque la liquidez global se está contrayendo, estamos viendo pues una bajada bastante fuerte en la liquidez y Bitcoin está súper ligado también a la liquidez global y también pues a nivel técnico está bastante flojo el gráfico, hemos perdido el indicador clave y esto indica que pueden haber más caídas. ¿Okay? Siguiente cuestión, ahora que hemos dicho el escenario más probable, el que yo pienso a medio plazo, que es ver caídas más fuertes, incluso más potentes, vamos a ver cuándo podría empezar la caída, ¿vale? ¿Cuándo podría comenzar el bear market en Bitcoin, ¿vale? O la gran caída fuerte, o incluso más fuerte de lo que estamos viendo en los últimos 2 meses prácticamente. Pues para eso tenemos que hacer un análisis más a corto plazo del mercado, no tan a medio plazo, sino más a corto plazo, qué puede pasar de aquí a final de año. Y cuando analizamos a nivel macro lo que puede pasar de aquí a final de año, nos encontramos con 2 catalizadores que, en mi opinión, son bastante alcistas a nivel macroeconómico. En primer lugar, tenemos hoy mismo, día 1 de diciembre, la finalización del QT en Estados Unidos. El QT es el ajuste cuantitativo y es básicamente un programa que lleva pues, la Reserva Federal poniendo en práctica durante los últimos 3 años, que básicamente consiste en retirar liquidez del sistema, ¿vale? Lo que está haciendo es reducir su balance, es decir, vender activos y por tanto retira liquidez del mercado, lo cual no es bueno para nada para los activos de riesgo como el Bitcoin. En este caso ya se termina y por tanto es una señal alcista. Además, el otro instrumento que tiene la Fed y los bancos centrales para controlar la economía, que es aparte de la retirada o inyección de liquidez, son los tipos de interés, están ya en proceso de bajada, ¿vale? Veníamos con unos tipos de interés muy altos y ya en los últimos meses hemos empezado a ver bajadas en los tipos de interés y el 10 de diciembre, que viene la siguiente reunión de la Fed, lo más probable es que veamos una nueva bajada de tipos de 25 puntos básicos, lo cual también estimula la economía y también es positivo para los activos de riesgo como Bitcoin, ¿vale? Entonces, a nivel macro, creo que la situación incita a pensar que podemos ver un repunte en el corto plazo, por lo menos en las próximas semanas. Además, a nivel técnico, tengo que comentar que la media móvil de 50, al igual que siempre que, como vemos aquí en los ciclos anteriores, cuando ha roto a la baja, ha comenzado luego mercado bajista, vemos que en las 2 ocasiones aquí, en 2018, cuando lo rompió a la baja, antes de seguir cayendo, retesteó esta media móvil morada, como vemos aquí, la rompe para abajo, sube para arriba, la retestea, la rechaza y ¡pum!, para abajo fuerte. Y luego también en el mercado alcista que vimos aquí en 2021, cuando la rompe a finales de año, la retestea al principio de 2022, no consigue superarla y ¡pum!, se va para abajo. Entonces, esto deja espacio a la especulación con que perfectamente podríamos ver lo mismo en esta ocasión. Y una vez que ya hemos roto y hemos confirmado la ruptura, podríamos perfectamente ver una especie de rally de alivio hasta los $100.000, que es donde se encuentra ahora mismo esta media móvil de 50 semanas, hacer un retesteo de esta media móvil aquí y luego ya comenzar más de cara a enero lo que sería la bajada más fuerte y lo que sería pues el bear market, por así llamarlo, ¿vale? Entonces, además de esto, tengo que comentar que en enero es donde siempre han solido pues ocurrir las caídas fuertes al comienzo de un mercado bajista. Es así como sucedió en 2022 y es así como sucedió también en el 2018, es decir, en los 2 ciclos anteriores, ¿vale? En los 2 mercados bajistas anteriores. ¿Por qué también ocurre esto en enero? Pues porque, sobre todo cuando estamos en una fase del ciclo avanzada, en la que la mayoría de gente está
en ganancias en Bitcoin, porque repetimos que llevamos un por 8 desde mínimos del año 2022 en Bitcoin, mucha gente está en ganancias. Al final, si una persona va a tomar ganancias en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, si lo hace en diciembre, tiene que pagar el impuesto sobre las ganancias básicamente en 2026. Si yo vendo hoy mi Bitcoin que compré hace 2 años, tengo que pagar en abril o en mayo o en junio, dependiendo del país en el que te encuentres, tengo que pagar el impuesto sobre la ganancia. ¿Ok? Entonces, lo que hace mucha gente, muchos inversores grandes, muchos fondos de inversión, es esperarse a enero para realizar esa ganancia, para vender y obtener esa ganancia en enero, y por tanto, el impuesto sobre esa ganancia que tienen que pagar no la pagan en 2026, sino que la pagan en 2027. Y por tanto, disponen de esa liquidez extra para el año 2026. Entonces, esto suele pasar muchísimo al final del ciclo alcista de Bitcoin, porque mucha gente está en positivo, muchas instituciones están en positivo, muchos fondos de inversión están en positivo, pero no quieren vender ahora en diciembre porque tendrían que pagar la plusvalía en 2026. Para eso, esperan un poquito, se esperan un mes hasta enero, venden ahí y ahí la plusvalía la pagan en 2027. Entonces, esto creo que también puede generar presión de venta cuando lleguemos al año 2026. Entonces, a mí, teniendo en cuenta esto, yo pienso que lo más probable a corto plazo, como digo, es que veamos un rally de alivio, ya que a final de año, impulsado en parte por estas noticias positivas a nivel macroeconómico, tanto la bajada de tipos de interés como el final del QT, que veamos un rally de alivio hasta cerca de los 100.000, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero creo que aquí lo más probable es que empecemos a ver caídas bastante más pronunciadas durante el primer trimestre de 2026, con sobre todo caídas en el mes de enero. Dicho esto, una vez que ya hemos especulado con cuándo puede comenzar realmente la caída, hemos dicho que de momento creo que en diciembre vamos a ver recuperaciones en el mercado, vamos a especular con hasta dónde podría caer el precio de Bitcoin en un posible mercado bajista en el año 2026. Pues bien, para responder a esa pregunta vamos a hacer una comparativa con mercados bajistas anteriores, ¿vale? En relación al porcentaje de caída y a la duración del mercado bajista. Vamos a comparar la situación macroeconómica y vamos a ver algunos indicadores técnicos que nos puedan sugerir zonas hasta las que podría caer el precio de Bitcoin, ¿vale? Entonces vamos a calcular primero el porcentaje de caída y la duración, porque si nos vamos aquí al gráfico de un poquito más largo plazo, vemos que el primer mercado bajista de Bitcoin duró unos 413 días, ¿vale? Y el precio cayó un 85%. En el segundo mercado bajista de Bitcoin, el precio cayó un 85% también en unos 365 días, más o menos un año. En el siguiente mercado bajista, en el año 2022, el precio cayó un 75% y también duró unos 370 días, más o menos un año. Entonces, como vemos, al final, normalmente la duración de estos mercados bajistas suele ser más o menos de un año. Entonces, si hemos visto el máximo de este mercado alcista en el mes de octubre, podemos especular con que este posible mercado bajista podría durar hasta septiembre u octubre del año que viene, del año 2026. En cuanto a porcentaje de caída, hemos visto que los dos primeros mercados bajistas vimos caídas del 85% y que en el último esta caída fue del 75%. Pues bien, yo personalmente creo, y esto es un tema mío personal, yo pienso que esta ocasión va a ser el porcentaje de caída bastante menor y la duración también va a ser menor. Y lo digo por lo siguiente, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego la situación macroeconómica. ¿Ok? Es cierto que no estamos en el mejor momento a nivel de liquidez global, pero hay que tener en cuenta que la situación macro en sí es completamente diferente a la que teníamos, por ejemplo, en el año 2022, que tuvimos esa caída del 75% en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque en el año 2022 teníamos un entorno macro súper negativo para activos de riesgo. Teníamos políticas monetarias súper restrictivas. A raíz de toda la impresión de dinero que hubo con el COVID, pues obviamente tuvimos un repunte de la inflación brutal, hasta casi el 10% en Europa y en Estados Unidos, y eso obligó a los bancos centrales, al europeo, a la Reserva Federal de Estados Unidos, a subir un montón los tipos de interés al 5%, una barbaridad, y también a llevar a cabo políticas monetarias restrictivas en cuanto a la liquidez, es decir, iniciar un QT, un ajuste cuantitativo para retirar liquidez del sistema y así enfriar la economía junto con los tipos de interés altos, que es lo que llevan haciendo desde el 2022. Justamente hoy, repito, se termina el QT
Por eso es algo bastante positivo a medio plazo. Entonces, ese es el entorno que teníamos en el año 2022, ¿vale? Bastante políticas monetarias muy, pero que muy restrictivas. ¿Qué pasa? Pues que ahora estamos en una fase completamente diferente. Ya el QT ha terminado, ¿vale? Y se está especulando con un posible QE, que es justamente lo contrario, que son inyecciones de liquidez en la economía. Se está especulando sobre todo con que en el mes de mayo-junio, Jerome Powell, el actual presidente de la Fed, va a ser sustituido por otra persona, probablemente de la confianza de Donald Trump, que probablemente va a llevar a cabo políticas monetarias súper expansivas, es decir, bajada de tipos más fuerte e incluso inyección de liquidez. Y hay que decir que los tipos de interés ya están bajando, incluso con Jerome Powell, que ha sido bastante reticente a la hora de bajar los tipos de interés por no provocar un repunte en la inflación. Entonces, comparando básicamente la situación de 2022 con la de 2026, yo para nada pienso que vayamos a tener un mercado bajista como el del anterior ciclo, en el que caímos un 75% y tuvimos un año de mercado bajista. Entonces, yo lo que pienso es que vamos a tener un mercado bajista en el que podemos caer un 50 o un 60%, pero creo que no va a durar un año, ya que el cambio en la presidencia de la Fed, que es en mayo-junio, se va a descontar meses antes. Por lo que yo pienso que el fondo del mercado bajista debería ser entre marzo y el mes de mayo, ¿vale? Creo que eso me cuadraría bastante. Entonces yo pienso que el mercado bajista va a ser menos fuerte que en ciclos anteriores y va a ser más corto que en ciclos anteriores por la situación macroeconómica actual. Luego, si nos queremos poner a especular un poco con hasta dónde puede llegar exactamente, ¿vale? Ya hemos dicho que el porcentaje de caída yo creo que va a ser menor, ¿vale? Si hemos dicho que puede caer un 50-60%, pues estaríamos hablando de una caída más o menos hasta los 55, 60 mil dólares, que yo pienso que la zona entre 60 mil y 70 mil sería candidata a significar el suelo del siguiente bear market por varias cosas, ¿vale? En primer lugar, porque tenemos en 70, en la zona de los 70.000, tenemos aquí, voy a dibujarlo por aquí, tenemos la zona de máximos del ciclo anterior, ¿vale? Una zona de oferta y demanda bastante clara. ¿Okay? Aquí entre 60 y 70.000 más o menos. ¿Qué tenemos también por ahí? Tenemos la media móvil de 200 semanas, que si nos ponemos a mirar en ciclos anteriores, también ya ha ejercido como soporte en algunos mercados bajistas, ¿vale? Como veis aquí, suelo de mercado, y en la única ocasión en la que no ejerció como tal fue justamente en el ciclo anterior, en septiembre de 2022, que lo superamos a la baja. Entonces, si nos fijamos en dónde se sitúa ahora mismo esta media móvil de 200 semanas, vemos que actualmente está en torno a los 56.000 dólares, pero probablemente los siguientes meses vaya subiendo un poquito más y se acerca a la zona de los 60.000. Entonces, yo teniendo en cuenta que tenemos aquí el máximo del ciclo anterior, tendríamos en los 60.000 una caída del 60%, y viene también por aquí la media móvil de 200 semanas, me cuadra mucho que la zona potencial a la que podemos dirigirnos de aquí a marzo-abril puede ser la zona entre 60.000 y 70.000 dólares. Luego va a depender un montón también de cómo vaya la economía, de cómo evolucionen tanto los datos económicos como las políticas monetarias de la Fed por culpa de tales datos. Entonces puede pasar muchas cosas, pero yo creo que esta zona es una zona bastante probable que veamos de aquí al mes de marzo-abril. Entonces, en base a esto, ¿vale? En base a este escenario, ¿cuál es mi estrategia personal? Pues bien, mi estrategia personal a corto plazo en el mercado cripto es la siguiente. Si vemos de aquí a finales de año un Bitcoin rebotando con un rally de alivio hasta la zona de los 100.000, que sería donde estaría retesteando la media móvil de 50, ahí voy a reducir bastante el riesgo de mi portafolio a través de la exposición al mercado, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer esto? En primer lugar, voy a reducir la base del portafolio. Mi base del portafolio está compuesta por Bitcoin y Ethereum. Entonces voy a vender un poco de cada una. No voy a vender todo, ¿vale? No voy a vender todo, simplemente voy a vender un poco, voy a reducir esa exposición para con esa liquidez intentar recomprar más abajo, porque pienso que lo más probable es que caigamos. Nunca vendería todo, ¿vale? Pero sí que un poco para intentar comprar más abajo y tener más Bitcoin y más Ethereum. Segundo, en cuanto a las altcoins, voy a vender todo. Y cuando digo todo, es todo. Creo que en un entorno tan bajista, con tanto el gráfico como la situación macro bajista para el primer trimestre, creo que no merece la pena correr el riesgo de estar en altcoins que perfectamente pueden caer un 60 o un 70% si Bitcoin se va a 70, 60.000. Pero perfectamente pueden caer entre un 50 y un 80%, o sea, sin ningún
tipo de problema. Entonces yo considero que cuando el escenario más probable es una caída de Bitcoin, no me compensa estar invertido en altcoins, ¿vale? Obviamente, si me equivoco y Bitcoin otra vez se va a máximos y las altcoins suben, pues me habré perdido una muy buena subida. Pero yo prefiero en este caso, perderme una subida en el caso de estar equivocado a estar invertido en altcoins que me caigan un 80% y que el portafolio se vaya muy, pero que muy abajo, ¿vale? Entonces, al final, es lo que yo digo siempre, al final hay que dibujar diferentes escenarios y hay que orientar el portafolio hacia el que tú piensas que es más probable. Nunca yendo all in en un escenario porque es bastante arriesgado también hacer eso, pero sí que, oye, ponerte en el lado de la probabilidad, en lo que tú consideras que es más probable que ocurra y gestionar el riesgo acorde con tu perfil, ¿vale? Entonces, yo en mi perfil prefiero reducir un poco la base del portafolio, prefiero salirme de las altcoins y quedarme solamente con Bitcoin, Ethereum y un 60% como mínimo en liquidez, ¿vale? Porque de esa forma, si Bitcoin se va a 70.000 o 60.000, mi portafolio va a caer un poquito, sí, obviamente, tampoco demasiado, que puede caer un 15, un 20% en total, no es mucho, y aún así voy a tener muchísima liquidez para hacer unas compras brutales, si eso ocurre, ¿vale? Y recordad que los mercados bajistas son la mejor oportunidad que tenemos como inversores cripto. O sea, yo cuando he hecho realmente dinero ha sido comprando en mercados bajistas. En mercados alcistas y sobre todo en fases ya avanzadas del ciclo alcista es mucho más complicado encontrar los por 3, por 5, por 10, por 20, por 50. Muy complicado. Eso se hace realmente cuando tú compras, cuando nadie quiere comprar, cuando la atención no está en el mercado cripto, cuando nadie quiere comprar altcoins. Ahí realmente cuando podemos hacer unas compras que luego resulten en por 10, por 50, ¿vale? Porque una moneda que cae un 90%, para recuperar el valor que tenía inicialmente, tenía que hacer un por 10. Y muchas altcoins caen un 80-90%. Pues aquellas que sobrevivan y que luego vuelvan a generar euforia, ahí es donde vamos a encontrar las oportunidades, ¿vale? Entonces, ese es mi plan para los próximos meses. Aparte, también, abrir a lo mejor algún short de cobertura, que esto lo hago bastantes veces dentro de mi grupo privado. Abrimos de repente, cuando vemos el mercado un poco bajista, abrimos algunos shorts de cobertura que nos permitan ganar dinero si el mercado cae. Esto lo tengo pensado hacer en una serie de criptomonedas diferentes, ya puede ser alguna en Bitcoin, Ethereum, altcoins que se comportan bastante peor que Bitcoin cuando Bitcoin cae, algunas meme coins que han subido mucho y que la caída probablemente sea también muy muy fuerte si Bitcoin retrocede. Entonces eso es lo que pienso hacer de cara a finales de año. Ahora bien, ¿qué pasa en la siguiente fase del mercado? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ya ha empezado esta caída? Supongamos que empieza a caer Bitcoin en enero, el mercado en general pues empieza a subir bastante. ¿Cuál es mi plan en el mercado cripto a medio plazo si tenemos un mercado bajista? Pues bien, en primer lugar, seguiré haciendo algunas operaciones de trading más a corto plazo, que eso dependen estrictamente del análisis técnico y me da igual si el mercado está subiendo o bajando. Eso lo haré si tengo tiempo y si me apetece en ese momento, la verdad. Luego, lo que empezaría a hacer sí o sí es un DCA progresivo tanto en Bitcoin como en Ethereum, ¿vale? Marcando posibles zonas de rebote y acumulación claros, ¿vale? Y también haciendo un DCA periódico, es decir, comprando cada semana o cada 2 semanas y también cada vez que el precio va bajando. Entonces, voy a hacer estos dos estilos de DCA, según va bajando el precio y según vamos avanzando, ¿vale? No es mi intención comprar justamente en el suelo de cada una, no es mi intención, porque me parece que hay mucho riesgo en intentar hacer eso y al final no comprar en un momento en el que para mí va a estar probablemente muy barato Bitcoin y muy barato Ethereum. Entonces prefiero asegurarme e ir comprando poco a poco, según vamos avanzando en el tiempo, según va cayendo el precio, y así pues acumular de cara a largo plazo, ¿vale? Y no complicarme. Luego, dejando a un lado la base del portafolio, que es Bitcoin y Ethereum, hablemos de altcoins, ¿vale? Hablemos de altcoins porque también una de las grandes estrategias para un mercado bajista es acumular altcoins que hayan caído cerca del 80% y que realmente tengan buenos fundamentales y una narrativa que mantenga vivo el proyecto y la especulación sobre ese proyecto a medio y largo plazo, ¿vale? Simplemente tenemos que pensar en que el mercado alcista va a volver y cuando vuelva se generarán narrativas alcistas. Si nosotros somos capaces de anticipar qué narrativas alcistas podemos tener en el siguiente mercado alcista y comprar esos proyectos cuando en un mercado bajista están completamente deprimidos y hundidos, ahí es donde vamos a alcanzar las mejores rentabilidades.
¿vale? Entonces, esa es mi intención. Intentar anticipar qué narrativas van a ser las principales de cara al siguiente mercado alcista de criptomonedas y comprar aquellas altcoins que vayan a ser las líderes de esas narrativas. Esa es mi estrategia para 2026 y sobre todo para el primer trimestre. Y aparte, lo que quería comentar es que voy a empezar a comprar también acciones de empresas cripto, ¿vale? Esto no lo había hecho nunca antes, la verdad, pero llevo un tiempo interesándome y analizando mucho este tipo de empresas que muchas veces nos dan exposición a ciertas narrativas del mercado a las que no podemos acceder a través de criptomonedas en sí. Por ejemplo, una de las que más me gusta ahora mismo es Circle, que es la empresa que emite la stablecoin USC, y es una muy buena opción para pues, exponerte a la narrativa de las stablecoins, ya que a través de cripto pues, no tienes prácticamente cómo hacerlo. Entonces, ojo, porque hay muchas empresas relacionadas con cripto que están cotizando en el mercado tradicional que son muy interesantes y que llevan caídas muy, muy potentes. Tanto empresas que tienen tesorería de activos digitales, de criptomonedas, como empresas que están ofreciendo un producto o un servicio cripto, ¿vale? Ojo con eso porque también puede ser muy, pero que muy buena idea. Entonces, hablemos de narrativas alcistas para 2026, ¿vale? Porque seguro que me lo vais a pedir, ya me lo habéis pedido un montón durante las últimas semanas. Entonces, vamos a ver dónde creo yo que van a estar las mejores oportunidades en el mercado de las altcoins para 2026. Pues bien, os he puesto aquí 5 narrativas que creo que van a dar las mejores oportunidades para comprar en un posible mercado bajista y las he ordenado un poco más de más seguras a más arriesgadas, ¿vale? Pero obviamente más seguras significa un poquito de menos potencial y más arriesgadas significa mucho potencial. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de 2 que creo que son las 2 narrativas más seguras para 2026, ¿vale? Las altcoins más seguras para acumular en un posible mercado bajista en 2026. En primer lugar, creo que las monedas de privacidad van a coger muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque tienen una narrativa muy potente a raíz de que el euro digital probablemente vaya a estar presente entre nosotros en el año 2029. Ha crecido un montón la conciencia sobre la importancia de la privacidad y sobre ser soberano de tu dinero, que no te pueda espiar el gobierno pues las transacciones que haces, etcétera, etcétera. Entonces, están ganando muchísima atracción en los últimos meses y creo que en 2026 la narrativa va a continuar, ¿vale? Luego tenemos los cash flow tokens, que son básicamente protocolos que generan ingresos y beneficios y con esos beneficios e ingresos pues compran monedas, su moneda, compran su token y lo retiran de la circulación, es decir, lo queman. Entonces, de esa forma van reduciendo poco a poco su oferta y, por tanto, es muy atractivo para los inversores. Incluso hay proyectos de este tipo, cash flow tokens, que generan ingresos y directamente se los reparten a los holders de su criptomoneda. Entonces, ese tipo de proyectos están cogiendo también una narrativa muy, muy potente y de cara a 2026 creo que va a explotar, ¿vale? No creo que tampoco vayamos a ver retornos increíbles, pero creo que son las más seguras para tener en un posible entorno bajista, ¿vale? Y luego llegamos a las otras 3 categorías, 3 narrativas, que creo que van a ser las narrativas donde más dinero se va a poder hacer en altcoins en 2026. En primer lugar, tenemos la computación cuántica. Se está desarrollando una nueva narrativa en el mercado de altcoins con proyectos de criptomonedas que se están vendiendo como que son resistentes a ataques de computación cuántica. Y como está creciendo mucho la narrativa de que incluso Bitcoin podría ser susceptible a este tipo de ataques, monedas de este tipo, con este tipo de tecnología, están ganando muchísimo protagonismo en el mercado. Así que ojo, porque hay proyectos muy pequeños que tienen un potencial brutal si esta narrativa, que estoy seguro que lo hará, continúa. Eso en primer lugar. Luego tenemos los agentes de inteligencia artificial y el estándar X402, que son criptomonedas o proyectos que se dedican sobre todo a gestionar agentes de inteligencia artificial tokenizados y sobre todo a facilitar el intercambio de valor de forma autónoma entre ellos. Es decir, que los agentes de ella puedan gastar USC o cualquier stablecoin y poder de forma autónoma pagar por servicios, productos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo porque eso está ganando también muchísima atracción y hay algunos proyectos que son brutales y son pequeñísimos. Y que si encima viene un mercado bajista se van a poder comprar a precios ridículos, ¿vale? Ridículos.
Y por último, os he puesto aquí las meme coins, aunque ya sabéis que yo soy bastante poco de meme coins, soy un terrible inversor en meme coins. La verdad es que no acierto casi ninguna de las que compro, pero bueno, tengo ya fichadas algunas que me gustan, que ya están consolidadas y que creo que en un mercado bajista pueden bajar también mucho, y en un potencial mercado alcista de cara a final de 2026 creo que se recuperarán y darán muy buenas alegrías. Así que las meme coins creo que han venido para quedarse y al final siempre van a estar ahí y siempre van a presentar una muy buena oportunidad de compra en mercados bajistas, siempre y cuando tenga una comunidad muy fuerte. Entonces, estas son las 5 narrativas que yo estoy observando sobre todo para 2026. Repito, privacidad y cash flow tokens son un poco más seguras. Computación cuántica y X402 creo que es donde mayor potencial de crecimiento va a haber en el mercado cripto en 2026. Y luego las meme coins, que bueno, que siempre están ahí, aunque yo personalmente tampoco las toco mucho. Vale, siguiente cosa que quería comentar es el cómo te puedo ayudar, ¿vale? Si alguien está pensando, oye, pues me gusta la estrategia que va a hacer Alex, que ya yo dejo claro desde ya que obviamente yo no garantizo nada nunca, esto es el mercado, yo simplemente comparto mi opinión y mi estrategia personal, donde pongo yo mi dinero y qué voy a hacer con él. Entonces, si has escuchado este plan que tengo para 2026, te gusta y quieres invertir conmigo, tengo que decirte que tengo un grupo privado de inversores a través del cual yo ayudo a personas a escalar sus portafolios aunque no tengan mucha idea de cripto o directamente que no le quieran dedicar mucho tiempo, ¿vale? Entonces, básicamente es un grupo privado de inversores donde yo doy pues un asesoramiento 1 a 1 para pues definir la estrategia que va más acorde con cada perfil de inversor, con cada perfil de riesgo y al final pues te creamos una estrategia personalizada para ti, dándote un asesoramiento 1 a 1. Y aparte también incluye el acceso a mi grupo de Discord, que es a través del cual yo comparto pues mi portafolio actualizado todos los días, los movimientos que hago en el mercado a tiempo real, donde comparto mis análisis personales, donde doy soporte a todo el mundo y así pues resuelvo las dudas y doy el acompañamiento que creo que es necesario para poder conseguir resultados, aunque no seas un experto o aunque no le puedas dedicar todo el tiempo que se necesita realmente para encontrar las mejores oportunidades. Ahora también tenéis llamadas grupales semanales para comentar el mercado, la estrategia, resolver dudas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tenemos una comunidad muy, pero que muy interesante, muy guay, la verdad, yo estoy súper contento. Para entrar a este grupo hay un requisito mínimo de $5.000 de portafolio o de capital disponible para invertir, porque al final es una membresía anual que si tienes menos de eso, pues es complicado que te pueda llegar a compensar, a no ser que quieras aprender y ya está, que también, oye, es respetable. Entonces, para entrar, tengo que decir que la única forma es agendando una llamada de admisión conmigo, ¿vale? Es completamente gratuita, una llamada 1 a 1 en la que me cuentas básicamente cuál es tu situación, cuáles son tus objetivos, qué experiencia tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos realmente si te puede cuadrar esto del grupo privado. Además, comentar que hoy estamos de Black Friday, que nunca hago esto, pero bueno, ya que me habéis preguntado unos cuantos, hoy que es Black Friday, pues la membresía anual tiene un descuento del 50% si reserváis la llamada de admisión antes de las 12 de la noche. Así que si te interesa, te recomiendo que agendes ya la llamada, por lo menos para conocer un poquito más sobre el grupo, te comento cómo funciona todo, me cuentas también tu situación y así vemos si te interesa entrar. Entonces, para agendar esta llamada, simplemente pues puedes escanear este código QR que ves aquí en pantalla o si no, tienes el enlace también en la descripción. Es completamente gratuito, escoges una hora, un día y nos vemos ahí. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De nuevo, como he dicho al principio del vídeo, disculpad porque no he podido subir tanto contenido últimamente, pero volvemos otra vez a YouTube con más contenido que nunca y vamos a por este potencial mercado bajista. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal, deja un like, deja un comentario con posibles ideas para más vídeos, también si quieres que hable de diferentes cosas. Y nada, como siempre, nos vemos la semana siguiente con el siguiente análisis y que tengáis una muy buena semana. Un abrazo.